Karen, gracias. Muy buenos días. Tengan todos y cada uno de ustedes que hoy nos acompañan al ser las 9:06 de la mañana, hora Costa Rica, Centroamérica, 5:06 de la tarde, hora España, y algunas otras partes del mundo donde me encuentro el día de hoy. Deseamos darle la más cordial bienvenida a todos, agradecerles también el tiempo que han tomado para inscribirse en este webinar que hoy vamos a compartir con ustedes y que además de que trae mucha información técnica con expertos en el área respectiva, lo hemos preparado también con mucho cariño y mucho amor para que ustedes puedan formarse y darles un regalo técnico que agregue valor a sus operaciones en campo, en la parte productiva, en la parte comercial y en todo este famoso Net Supply Chain que tenemos actualmente. Me permito presentarme. Damas y caballeros, mi nombre es Pablo Leiva. Yo soy el director técnico de proyectos para TSA Life Science, compañía partner del Grupo Eurofins y partner de una compañía tan importante que todos conocemos como Global Gap. También me ha tocado dar las palabras de introducción para este webinar y quiero empezar este proceso o este proyecto webinar con un concepto que tal vez muchos de ustedes recuerdan que era EUREP Gap. EUREP Gap nace pues a inicios de los 2000, suena como el 2000 antes de Cristo, ya hace unos años atrás, como un proyecto donde las compañías retailers en Europa empiezan a preguntarse un poco más sobre la inocuidad de los alimentos que está consumiendo este continente. De ahí nace también un proyecto que es una normativa de inocuidad de alimentos o de buenas prácticas agrícolas que se conocía como EUREP Gap. Posteriormente, evoluciona lo que conocemos hoy día Global Gap. Y nosotros como una compañía de Global Gap con la cual llevamos años de trabajo en conjunto y de la mano, queremos extenderles esta información que hoy les vamos a presentar que está asociada al FISMA y al IFA, que son unas normativas nuevas. El punto es cómo y por qué Global Gap ha sido un baluarte en este tema. Bueno, porque además de los años que tienen y experiencia en los mercados, ellos fueron pioneros en el desarrollo de normas técnicas en lo que es de inocuidad de alimentos y buenas prácticas agrícolas. Estas normas técnicas, en los últimos estudios que he leído, ya hay más de 500 normas certificables a nivel global y eso nos pone a nosotros productores y a los consumidores en un mar de tendencias que a veces tenemos que entender y cada día a veces con más información nos cuesta comprender un poco más. Entonces queremos tomar esa parte y en temas específicos como el que hoy traemos sobre la mesa, que es la norma IFA y el FISMA, que son términos que ya acuñamos hace unos años atrás, queremos traer esa parte para ustedes porque eso ha sido parte de la evolución que tienen las normas de certificación. Empezamos con buenas prácticas agrícolas en el campo, luego podemos hablar de buenas prácticas de manufactura, luego podemos hablar de inocuidad, luego podemos hablar de condiciones ambientales para el personal, luego podemos hablar de las condiciones ambientales en la finca, de los impactos que tienen las operaciones productivas en las fincas, en el ambiente. Entonces, ¿qué es IFA y qué es FISMA? Bueno, yo no les voy a dar el detalle técnico, para eso tenemos nuestros expertos hoy en el panel, pero es exactamente como una regulación o una normativa estadounidense se acompaña de una norma que fue desarrollada también por el grupo técnico de Global Gap, que se llama la IFA, que es básicamente un Integrated Farm Assurance, que es un concepto nuevo. Y para no hacer spoiler de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos, que va a ser una hora aproximadamente en la duración de nuestro webinar, me gustaría presentar a mis compañeros de batalla y amigos de muchos años. Tenemos al señor Juan Gabriel por acá y a Ale, también ambos miembros de Global Gap. Y te digo, cuando digo amigos de batalla es que son muchos años. Entonces, quisiera, Juan, por favor, que continúes con la introducción del curso y lo que Global Gap hoy nos va a traer aquí, a todos nosotros. Claro, claro, Pablo. Muchas gracias por la introducción y muy buenos días a todos también. Pero ya lo mencionaba Pablo anteriormente, amigo, compañero de batalla. Mi nombre es Juan Gabriel, yo soy el director técnico para Centroamérica y Caribe de Global Gap. Primeramente, pues nuevamente un agradecimiento a TSI por llevar a cabo este evento informativo, pues que busca mantener ahora sí que informados a todos nuestros usuarios y pues todos aquellos actores que están dentro de estas cadenas productivas tan importantes de alimentos, ¿verdad? Y brevemente también hacer mención
cómo desde Global Gap nos sentimos muy a gusto con la participación de TSI como un miembro asociado. Misma relación pues ha comenzado ya de años atrás, como bien lo apuntaba pues Pablo. Durante estos años pues hemos tenido oportunidad de conformar distintas colaboraciones que definitivamente pues son traducidas en soluciones que al día de hoy pues permiten a los productores contar con un acceso profesional a servicios analíticos de primera, que son pues transversalmente necesarios y son mandatorios prácticamente para todo productor, que al mismo tiempo le permiten el acceso y la permanencia a mercados. Cabe mencionar también la satisfacción que nosotros desde Global Gap sentimos al compartir con TSI esta visión de una agricultura responsable, una agricultura sostenible que nos permite ir fortaleciendo pues toda esta dinámica con el largo de los años, ¿no? El día de hoy nos acompaña también desde Argentina mi amiga y colega Alejandra Pistañesi, es la TCAM de Global Gap para el Cono Sur y es la lead trainer de PSA. Alejandra pues nos estará compartiendo actualizaciones muy importantes relacionadas al cumplimiento de la ley FESMA en Estados Unidos y de cómo la certificación IFA con el add-on de FESMA, que forman parte de este ecosistema que nosotros tenemos pues a disposición de nuestros usuarios, vienen a convertirse en una fuerte herramienta de cumplimiento con esta ley y con todos los requerimientos que conlleva, ¿no? Vamos a platicar también de cómo se hace disponible o cómo es disponible ahora mismo también el reconocimiento que se tiene por parte de las instituciones, específicamente de FDA, que hace unos meses pues ha acreditado y ha reconocido al certificado IFA y la adopción del adendo de FESMA como herramientas de cumplimiento para que el productor esté en regla con todo lo que viene a solicitar esta ley, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, por favor, le doy la bienvenida también a Alejandra Pistañesi. Bienvenida, te dejo el micrófono. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a Pablo. Muchas gracias por la organización de este webinar. La verdad que un gusto siempre trabajar con este equipo. Y bueno, bienvenidos a todos los que están del otro lado con muchas ganas de escuchar las novedades y de aprender cosas nuevas. Primero les quería preguntar si están viendo mi pantalla, para asegurarme de que están viendo la presentación. Perfecto. Hoy vamos a estar hablando, como bien se llama la presentación, sobre la certificación IFA y sobre el cumplimiento con FISMA. Acá voy a tratar de ir de lo más grande, de lo más general, a lo más específico, para que puedan ir entendiendo cómo se llega a tener un add-on de FISMA, qué es FISMA y demás. Sí les pido que vayan dejando sus preguntas en el chat. No vamos a ir prendiendo los micrófonos para hacer las preguntas, para poder mantener el hilo de la charla, porque muchas veces preguntan cosas que ya más adelante las explicamos, pero cuando terminemos de dar esta presentación le vamos a dar todo el tiempo necesario para responder todas sus preguntas, y después de la presentación les vamos a compartir tanto la presentación como la grabación para que puedan tener más detalles, que ahí le agradezco mucho a las chicas que se están encargando de toda la parte de la organización, que lo van a hacer. Así que, sin más, voy a dar comienzo. Juan ya me presentó muy bien. Yo soy la responsable de Global Gap para Cono Sur, y estoy a cargo, dentro de otras cosas, de los entrenamientos de FISMA, que son una de las actividades que organizamos con TSI, que les vamos a contar al final. Vamos a empezar a hablar de cuáles son las novedades de versión 6. Me cuentan en el chat si no tienen idea todavía de versión 6, o si ya lo están viendo. Yo voy a ir mirando los comentarios para ver si necesitan que profundice más en algo. Pero ustedes saben que Global Gap hace actualizaciones periódicas del estándar de aseguramiento integrado de fincas, que es el que normalmente llamamos IFA por su sigla en inglés, Integrated Farm Assurance. Este es el estándar más emblemático, más importante de Global Gap. Ya hoy no tenemos solamente un estándar como era como cuando contó Pablo, cuando empezamos con EUREP Gap, que había un solo estándar de buenas prácticas dentro de Global, en ese momento era EUREP, sino que hoy tenemos una serie de soluciones para el productor. El más conocido es aseguramiento integrado de fincas, es nuestro estándar que estamos en actualización y que entra en versión 6 actualmente,
con lo cual voy a empezar por contarles un poquito esas novedades, ¿sí? Cualquier cosa me van preguntando en el chat. La versión 6 de Global Gap tiene una particularidad, no sé si todos ya lo saben, pero vamos a tener 2 ediciones de la versión 6. Siempre tuvimos una sola edición de cada una de las versiones de Global, pero a partir de versión 5, de la pandemia, de la actualización de GFCI, de varias cosas que coincidieron, nos dimos cuenta de que no todos los productores necesitan lo mismo, que no todos los compradores piden lo mismo. Entonces, vamos a tener 2 ediciones, una reconocida por GFCI, para aquellos productores cuyos compradores les pidan reconocimiento GFCI, y una no reconocida por GFCI, para aquellos productores que no tienen esa demanda por parte de sus clientes del reconocimiento GFCI, y que quieren una opción más flexible, ¿sí? Con algunas situaciones más flexibles de implementación. Para los que no conozcan lo que es GFCI, GFCI es una organización internacional que reconoce o armoniza estándares de inocuidad. No revisa la parte de ambiente, no revisa la parte social, simplemente revisa que el estándar, en este caso de buenas prácticas agrícolas para producción primaria, cumpla con sus mínimos establecidos. GFCI es una organización formada por varias de las empresas más grandes en la gestión de alimentos en el mundo, ¿sí? Entonces, la primera particularidad de versión 6 es que van a tener la opción de elegir por una edición reconocida GFCI, bastante más exigente, o una edición no reconocida GFCI, que tiene algunas flexibilidades, ¿sí? De nuevo, cualquier pregunta con respecto a eso me la van dejando en el chat y les contesto. ¿Cómo estamos con respecto a las fechas, a la transición de la versión? Actualmente hay 2 versiones conviviendo en Global Gap, la 5.2, que es la no reconocida GFCI, y la 5.4.1, que es la reconocida GFCI. ¿Qué pasa? Pasa que a partir del 1 de enero del 2024 se hace obligatoria la versión 6. Ya los productores no van a poder seguir con la versión 5.2, ¿sí? Eso sería, como concepto general, lo primero que tienen que tener en cuenta. Ahora, esta transición, acá yo les dije algunas fechas sobre cuándo se publicaron los documentos y demás, esta transición no va a ser así para ambas ediciones de versión 6. Acá no los quiero confundir, así que se los voy a ir diciendo despacito. Nosotros, para la edición Smart, la no reconocida GFCI, les aseguramos que la fecha de obligatoriedad es el 1 de enero del 2024. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del 1 de enero del 2024 no se va a poder tener más auditorías con versión 5.2, y si quieren una edición no reconocida GFCI, van a poder usar la versión 6, edición Smart, ¿sí? Ahora, la versión 6 reconocida GFCI, que es la versión 6 GFS, dependemos del reconocimiento de GFCI. GFCI no terminó todavía el proceso de reconocimiento, está evaluando la versión 6, con lo cual nosotros esperamos que el reconocimiento de la versión 6 GFS ocurra un poquito más adelante del 1 de enero del 2024. Entonces, los productores van a tener como obligatorio la versión 6 GFS 3 meses después de la fecha en la que GFCI haya reconocido a la versión 6. Acá no los quiero confundir, yo sé que los que estén más en el tema me están entendiendo, los que todavía no lo hayan visto mucho pueden confundirse, entonces cualquier cosa me preguntan. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en enero de 2024 el productor va a poder hacer versión 6 Smart o va a poder hacer la versión 5.4.1. Porque la 5.4.1 no pierde el reconocimiento de GFCI hasta tanto, ni pierde su validez, digamos, hasta tanto tengamos versión 6 GFS ya reconocida por GFCI. Una vez que esto pase, van a tener 3 meses para hacer la transición. No tenemos una fecha exacta, inicialmente
se preveía que iba a estar para 1 de enero del 2024, después por la respuesta del GFCI se esperó que sea en el segundo semestre del 2024, hoy realmente no podemos confirmarles porque no depende de nosotros, depende del GFCI, con lo cual mi recomendación es que aquellos productores que necesiten mantener el reconocimiento GFCI, que ya empiecen a implementar la versión 6, que no esperen a último momento a que esté esta fecha de reconocimiento para decir, bueno, en 3 meses tengo que implementar los cambios. ¿Sí? Me cuentan si se va entendiendo lo de las fechas. Yo acá les dije este cuadro, donde además les menciono qué pasa con GRASP, porque GRASP es uno de los add-ons de Global Gap que más productores tienen y que más preguntas estamos recibiendo con respecto a, bueno, cuál versión de GRASP aplica a cuál versión en 2024. De esto, y para los que ya estén empezando a implementar los cambios, les cuento que dejamos un montón de videos grabados, tanto en la cuenta de Instagram como en la cuenta de YouTube, están todos en español. Hay una serie de resúmenes de cambios de versión 6, de fechas de transición, y de hecho hoy a la tarde vamos a hacer un vivo sobre las fechas de transición de los add-ons junto con la versión 6. Todas estas actividades son gratuitas, y cuando terminemos la presentación les vamos a compartir los links a las redes para que puedan seguirnos y ver un poco toda esta información. Entonces, para empezar, les quería contar un poquito esto de la transición, porque sé que hay muchas dudas, que hay muchos productores que no están muy seguros de con qué versión les va a tocar la auditoría. De nuevo, cualquier cosa lo hablamos sobre el final. Ahora, los productores que además tienen GRASP, tienen que tener en cuenta que cuando certifiquen IFA versión 6, cualquiera de las dos ediciones, van a tener que aplicar GRASP versión 2. Y que mientras mantengan IFA versión 5.2 o 5.4.1, según la fecha y según cuando estemos hablando, van a tener que aplicar la versión del add-on de GRASP, que es la 1.3.1.i. ¿Sí? De nuevo, cualquier cosa me pregunta. Ahora, ¿por qué un productor opta por una edición reconocida o no reconocida GFCI? Que esa es una pregunta que estamos recibiendo mucho. En realidad, el principal demandante, o el mercado que más demanda reconocimiento GFCI es el mercado de Estados Unidos, con lo cual, en general, los productores que exportan a Estados Unidos van a necesitar hacer la norma versión 6 GFS y mantener la 5.4.1 hasta que esté esta reconocida. Y la versión 6 Smart es más aplicable a aquellos productores que su cliente no le está pidiendo este reconocimiento GFCI. Yo acá lo que les recomiendo en general es que hablen con sus clientes y que les pregunten si requieren o no el reconocimiento GFCI. ¿Hay diferencia entre la versión 6 Smart y la GFS? Sí, un montón. La versión 6 Smart tiene muchos más requisitos menores que en la versión 6, perdón, la Smart tiene menores que en la versión 6 GFS, son mayores. Hay algunas particularidades en cuanto a el tiempo de preaviso de las no anunciadas. Hay varias diferencias que hacen que para el productor sea un poco más flexible implementar la versión 6 Smart que la GFS. ¿Sí? Ese sería el principal motivo. Yo acá les traje un resumen, muy resumido, pero que les muestre un poquito estas diferencias. Fíjense que la versión 6, comparando con la versión 5, para empezar, pueden ver que la versión 5 tenía más requisitos, tiene todavía más requisitos que la versión 6, y no es porque la versión 5 sea menos exigente, sino por el contrario, perdón, que la versión 6 sea menos exigente, sino por el contrario, muchos requisitos de versión 5 se unieron para tener menos requisitos en cantidad de puntos, pero con más contenido. Entonces, pueden ver que la versión 5 tiene 93 requisitos mayores, la versión 6 Smart tiene 102, la versión 6 GFS tiene 117. Hay muchos más requisitos mayores en la versión 6 que en la 5, y muchos más en la GFS que en la Smart. Hay muchos menos requisitos menores en versión 6 que en versión 5, por esto de que muchos puntos se fusionaron para simplificar su entendimiento.
pueden ver que habían 114 menores en versión 5, ahora hay 68 en la versión 6 Smart, y 54 en la versión 6 GFS. Por esto de que muchos menores en Smart son mayores en GFS. Hay 20 recomendados, tanto en GFS como en Smart, mientras que habían 15 recomendaciones en versión 5. La mayoría de estos recomendados nuevos tienen que ver con temas ambientales y tienen que ver con temas de métricas, que son nuevos en versión 6. Y si vamos al valor total, al final, como resumen, versión 5 tenía 222 requisitos, versión 6 Smart tiene 190, versión 6 GFS tiene 191. No hay tanta diferencia en número de requisitos, sino en los niveles de estos requisitos y en algunas particularidades extra que pide la edición GFS que no está pedido por la versión Smart. ¿Sí? Bien, espero que hasta acá me vengan siguiendo. Esto es un poco una introducción antes de entrar en Figma. Todavía no entramos en el tema del webinar, pero quería ponerlos al tanto de las novedades con respecto a las fechas de transición. Algo que es importante que conozcan es que hay un documento nuevo en versión 6 que por el momento está solamente disponible en inglés. Sé que algunas personas han hecho sus traducciones no oficiales al español. Es un documento de 90 páginas que tiene una guía de implementación para principalmente los temas nuevos de versión 6. Ya no hay más anexos como habían en versión 5. ¿Se acuerdan que cuando uno iba a los puntos de control y criterios de cumplimiento, habían algunos anexos, tanto en el AF como en el CB, mencionando algunos temas? Bueno, todo lo que antes estaba en los anexos ahora está en esta guía. Este documento tiene un montón de información sobre los temas nuevos, sobre los temas ambientales, sobre los temas de métricas. Realmente les recomiendo mucho utilizarlo como base para implementar los cambios. Este documento está en el centro de documentos de Global Gap, pero como les digo, por el momento está solamente en inglés. ¿Sí? Y de nuevo, con respecto a documentos de versión 6, tengan en cuenta que lo que son las listas de verificación ya no se descargan del centro de documentos como se descargaba antes, sino que tienen que entrar a un generador de documentos donde van a tener que elegir ciertas opciones para poder personalizar la lista de verificación o el checklist, y van a tener que descargarlo desde ahí. En los videos de Instagram y de YouTube tenemos instrucciones de cómo utilizar el generador de documentos para que puedan descargarse la versión 6. Bien, esto era todo lo que les quería dar como introducción, que creo que no pasé demasiado tiempo. Ahora quiero contarles algunas novedades para entrar ya puntualmente en Figma. ¿Qué temas son hoy los temas relevantes en Global Gap? Bueno, primero quiero mencionarles cadena de custodia. Cadena de custodia es un estándar diferente a aseguramiento integrado de fincas. Es un estándar que solamente cubre temas de trazabilidad, no cubre temas de inocuidad. Y se los menciono porque sé que hay muchos productores que los clientes les están pidiendo cadena de custodia y eso es un error. Entonces quiero aprovechar a aclararlo. Cadena de custodia aplica a los siguientes eslabones de la cadena agroalimentaria, no al productor. Si el productor ya tiene certificado Global Gap, aseguramiento integrado de fincas, ya la trazabilidad se evalúa durante esa auditoría. Entonces no hace falta que tenga cadena de custodia. Cadena de custodia es para los siguientes eslabones de la cadena, como puede ser un exportador, un intermediario, el que recibe en destino, el que fracciona en destino, el que lleva al supermercado o el supermercado mismo. ¿Sí? Incluso esto es aplicable a cadenas de restaurantes. ¿Cuál es la idea? La idea es garantizar la trazabilidad del producto certificado Global Gap desde el productor, que ya se verifica que hace las cosas bien a través de la auditoría de aseguramiento integrado de fincas, hasta el consumidor, para evitar de que hayan pérdidas de trazabilidad o fraude intencional. ¿Sí? Esto es algo que está creciendo mucho, porque Global Gap ya no investiga los reclamos de excesos de residuos de fitosanitarios en destino, si no hay cadena de custodia en toda la cadena agroalimentaria. Por eso puede ser que algunos de ustedes ya se los estén pidiendo, lo hayan escuchado, y es importante que sepan que esto no es para el productor, es para los siguientes eslabones de la cadena agroalimentaria. Como siguiente novedad, como tema nuevo y súper relevante,
tenemos la etiqueta GGN. La etiqueta GGN, antes teníamos una para flores, una para acuicultura y una para lo que es agricultura. Hoy es una única etiqueta, que es una persona con un sombrero, un productor o productora, con un tilde de que se verificó su implementación de buenas prácticas agrícolas. Esta etiqueta va en producto final. Esto es una gran diferencia. Recuerden que Global Gap hasta ahora estaba destinado solamente a comunicarse entre empresas. Hoy hay una gran demanda por parte de los consumidores de mayor información con respecto a lo que están consumiendo, lo que están comprando. Entonces esta etiqueta, que como la pueden ver acá en estos ejemplos, se puede ver en el producto final, bien acompañada de un código QR que lleva al comprador a poder ver la información del productor, a poder ver el campo, las fotos, el mapa, todo lo que requieran del productor. Esto se los cuento porque realmente es el futuro de Global Gap, ya no solo llegar entre empresas, sino llegar al consumidor, porque la decisión de compra del consumidor hoy se basa en la información que dispone de ese producto, y hoy el consumidor pide responsabilidad social, pide inocuidad, pide que se cuide el ambiente. Entonces, este etiquetado es parte de ese llegar al consumidor con más información. ¿Qué hay que tener para poder etiquetar? Hay que tener aseguramiento integrado de fincas en campo, hay que tener GRAS con 100% de cumplimiento, hay que tener cadena de custodia en el resto de la cadena agroalimentaria, cuando no es el productor el mismo que empaqueta, etiqueta y lleva al supermercado, ¿no? Cuando hay cadenas más largas. Tenemos productores que hacen todo el proceso y ponen el producto en góndola y no necesitan cadena de custodia, simplemente certifican con aseguramiento integrado de fincas todo el proceso. Y hay que tener un sistema de monitoreo de residuos. En agricultura esto es algo muy simple, en lo cual los análisis de residuos que se realizan al producto, en lugar de tomar las muestras del productor, toman las muestras un tercero, ¿sí? Si llegan a necesitar más información sobre esto, estamos en breve lanzando una campaña buscando el primer productor con etiqueta GGN en cada país, así que van a estar viendo mucha información sobre esto, pero si necesitan más información, nos escriben y les compartimos o los podemos ayudar para sumarse a esta iniciativa. Ahora sí vamos a los módulos add-on. Hasta acá vienen bien, estoy viendo que hay preguntas en el chat, voy a esperar a terminar y les respondo todo junto, así estamos más ordenados, ¿sí? Ahí veo que, gracias Juan, que está respondiendo algunas preguntas directamente en el chat, si no cuando terminamos les respondo todos juntos. Bien, hasta ahora hablamos puntualmente de Global Gap aseguramiento integrado de fincas, hablamos de otros estándares como cadena de custodia, hablamos de otros productos como etiquetas GGN. Ahora vamos a hablar de lo que son los módulos add-on. Los módulos add-on son módulos que se agregan, o adendas, se agregan a Global Gap aseguramiento integrado de fincas con el objetivo de complementar con requisitos específicos de algún tema. El add-on más conocido es GRAS, que es el módulo de responsabilidad social de Global Gap, que se los mencioné antes. Uno de los que para mí es los más importantes, para mí es el más importante de todos, es Spring, porque es el tema de uso sostenible del agua de riego, y es el add-on del cual yo soy responsable, solamente por eso lo digo, es un poco en chiste, todos los add-ons son igual de importantes, pero Spring, por ejemplo, está creciendo mucho en aquellas zonas de producción que están con situación de escasez hídrica. Tenemos TR4 para banano, tenemos diferentes add-ons, dentro de los cuales está el add-on de FISMA. ¿Qué es el add-on de FISMA? FISMA es la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos de Estados Unidos. FISMA no es una norma voluntaria como es Global Gap, sino que es una ley en un país como Estados Unidos. Si yo quiero exportar determinados productos frescos a Estados Unidos, tengo que cumplir con su legislación. Entonces, ¿qué hizo Global Gap? Y esto se los voy a repetir varias veces porque es sumamente importante que lo entiendan bien. Global Gap comparó el estándar de aseguramiento integrado de fincas de Global Gap con la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos de Estados Unidos, específicamente el módulo para producción primaria. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta comparación? Pasa que Global Gap aborda ambiente, aborda responsabilidad social,
aborda contaminación química, aborda contaminación física, y por supuesto contaminación microbiológica. La ley de FISMA está más enfocada en temas microbiológicos, en contaminación microbiológica de los alimentos. Entonces, cuando yo hago el comparativo, encuentro que la mayoría de los requisitos de la ley de FISMA-PCR están cubiertos por Global Gap, pero algunos no, ¿sí? No quiere decir que si yo implementé la ley y no tengo Global Gap, cumplo Global Gap, porque la ley está enfocada en inocuidad alimentaria desde el punto de vista microbiológico, no aborda temas ambientales, temas de responsabilidad social, contaminación química, contaminación física. ¿Qué se hace? Se compararon, perdón, se me pasó el slide, se compararon estos dos estándares, la ley de FISMA, con lo que es aseguramiento integrado de fincas de Global Gap, y se encontró que con muy poquito más, que un productor que ya tenía Global Gap ya está muy cerca de cumplir con la ley de FISMA, que con un poquito más en algunos requisitos, el productor cumplía con lo que pide la legislación. Entonces se desarrolló este add-on de FISMA, que por ejemplo tiene algunos requisitos específicos sobre formación del personal, sobre uso de fertilizantes orgánicos, sobre el tema de agua precosecha y agua post-cosecha. Se agregaron algunos requisitos. Entonces el productor que hoy tiene aseguramiento integrado de fincas y agrega este add-on de FISMA, ya cumple con los requisitos de la ley de Estados Unidos que le son aplicables, ¿sí? La verdad que esto ayuda un montón al productor, porque el que haya agarrado la ley y se haya puesto a leerla alguna vez, va a ver que es súper complejo entenderla, y este comparativo que hizo Global Gap ayuda mucho a que el productor directamente vea el requisito y sepa qué es lo que tiene que implementar. Hasta acá me vienen siguiendo bien, ahí estoy viendo las preguntas en el chat, pero quedaron todas con lo de las versiones. Me cuentan si tienen cualquier duda de lo que es un add-on y de lo que es el add-on de FISMA. Ahora, les voy a hablar un poquito de lo que es la ley de Estados Unidos, les voy a dar una visión general de lo que es la ley de Estados Unidos, para que me vayan entendiendo cómo llegamos al add-on. La Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos de Estados Unidos es una ley que abarca varios módulos, varios temas. Algunos aplican a producción primaria, algunos aplican a manipulación de producto, algunos aplican directamente al importador. Son diferentes módulos. Por eso van a ver que cuando hablamos del add-on de FISMA, hablamos de FISMA PSR add-on. ¿Por qué? Porque PSR es la sigla de Produce Safety Rule. ¿Qué quiere decir esto? Es el módulo de la ley que le aplica al productor que hace producción primaria, al agricultor. A quien hace agricultura no le aplican los demás módulos de la ley. No les aplica todo lo que tenga que ver con controles preventivos para consumo de alimentos humanos, no les aplica la ley, la regla de trazabilidad todavía, no les aplica la regla de importadores. Son como 7 partes distintas que conforman una ley. Dentro de FISMA, el módulo que le aplica a los productores es el módulo que se llama PSR o Produce Safety Rule. Esto es súper importante, porque el add-on de FISMA cubre estos requisitos, no cubre otros requisitos que sí están cubiertos por otros productos de Global Gap, ¿sí? ¿Cuáles son los productos que Global Gap desarrolló para Estados Unidos para cubrir con esta demanda? Para cubrir esta demanda, Global Gap tiene 3 grandes productos, más el add-on de FISMA. Tenemos IFA, que es aseguramiento integrado de fincas, tenemos HPSS, tenemos PHA y tenemos el add-on de FISMA PSR. IFA, como ustedes ya saben, tiene reconocimiento GFSI cuando estamos hablando de la edición reconocida, tiene un concepto mucho más holístico, no es solo de inocuidad, sino que tiene ambiente, tiene responsabilidad social y demás, cubre todo el proceso de producción, y lo que le falta a IFA para llegar a cumplir con FISMA, lo abordamos con el add-on de FISMA PSR, ¿sí? Entonces, un productor que vende a Estados Unidos podría certificar IFA y agregar el add-on de FISMA PSR. En algunos casos, el productor no necesita este concepto holístico de IFA, que sí les abre las puertas de muchos otros mercados, como, no sé, el mercado europeo. Hay productores que solamente quieren certificar inocuidad. Entonces,
Cuando un productor solamente quiere certificar inocuidad, pero requiere el reconocimiento de GFSI, puede hacer un estándar distinto. Esto no es un add-on, no complementa IFA, es un estándar diferente que se llama HPSS. Yo les pido mil disculpas por los nombres, son las siglas de los nombres en inglés, pero este add-on, este estándar sí tiene reconocimiento GFSI, únicamente tiene temas de inocuidad, no tiene temas de ambiente, no tiene temas de responsabilidad social, pero cumple con todos los requisitos de FISMA PCR, y es tanto aplicable para frutas y hortalizas como para algunos otros cultivos alcanzados por la ley, con lo cual un productor que no esté en condiciones de llegar a un IFA que tiene un concepto más holístico y que cubre mucho más requisitos, puede hacer HPSS para exportar a Estados Unidos, no requiere el add-on de FISMA, porque en este caso este estándar se desarrolló específicamente para cumplir con lo que pide FISMA PCR, y la gran similitud con aseguramiento integrado de fincas es que ambos son estándares para producción primaria, ¿sí? De nuevo, me cuentan si se les van generando dudas o si se va entendiendo. Entonces, el productor en producción primaria podría ser IFA más FISMA PCR add-on, o podría ser HPSS, dependiendo su estrategia comercial también, en producción primaria. A nivel de manipulación de producto, que ya entramos en otro de los módulos de la ley de FISMA, tenemos el estándar de PHA. El estándar de PHA realmente para manipulación de producto es fantástico, porque tiene reconocimiento GFSI, que hay otros estándares reconocidos GFSI, pero que son mucho más complejos de implementar y son mucho más caros también para el productor. Esto es una solución que realmente a nivel de costos es muy efectiva para los centros de manipulación. Permite certificar centros de manipulación que no tienen producción primaria. Ustedes saben que aseguramiento integrado de fincas llega hasta manipulación solamente cuando el productor tiene campo, cuando hay producción primaria. PHA es una solución también para aquellos centros de manipulación que compran y manipulan, pero que no tienen producción propia. Tiene reconocimiento GFSI, está enfocado en todo lo que sea post cosecha, cumple con lo que pide el estándar de FISMA para manipulación, reduce la redundancia de auditorías, que eso es uno de nuestros grandes objetivos siempre, cerró algo, y se audita cada uno de los empaques, cada uno de los centros de manipulación, no hay muestreo, con lo cual hay una gran transparencia en este producto. Entonces, como yo les decía, tenemos estas diferentes opciones. Podemos tener un productor que haga IFA y además agregue el FISMA PCR add-on. Entonces, como les decía, un productor puede tener aseguramiento integrado de fincas más el add-on de FISMA, que realmente ayuda mucho a entender los requisitos, da una gran herramienta al productor para poder implementar esta ley, y además da mucha seguridad a los importadores, que recuerden que los importadores son los responsables legales, son los responsables ante la ley de Estados Unidos, en caso de que hubiera cualquier tipo de intoxicación, y que ellos no hubieran gestionado su evaluación de proveedores. Entonces, para los importadores es muy importante que el productor que les está vendiendo el producto lo esté haciendo implementando los requisitos de FISMA. Esta es una opción. La otra opción sería que el productor tenga HPSS en campo y que el centro de manipulación tenga PHA, y si no, podemos tener esta situación de tener aseguramiento integrado de fincas, más GRAS, más FISMA, más PHA, y este productor estaría en condiciones de vender a cualquier cliente prácticamente en el mundo, porque estaría cubriendo la gran mayoría de los requerimientos. Recuerden que actualmente tenemos más de 200.000 productores en el mundo certificados con Global Gap, con IFA, y esto ocurre en más de 136 países. Esto para hablar un poco del reconocimiento que tiene Global Gap en comparación de otros estándares de buenas prácticas agrícolas.
Ahora, como les decía, la FDA reconoció, la FDA es la organización que regula, la Food and Drugs Administration en Estados Unidos, que regula todo este tema en Estados Unidos. La FDA reconoció a Global Gap con el add-on de FISMA PCR como un estándar de tercera parte que cumple con los requisitos de la ley. Esto quiere decir que un productor que hoy haga Global Gap, que tenga certificado Global Gap y que tenga además el add-on de FISMA PCR, no va a necesitar que la FDA lo audite, porque ya la FDA reconoce a Global Gap más el FISMA add-on, FISMA PCR add-on, como equivalentes en cuanto al nivel de requisitos. ¿Sí? La frase textual es que Global Gap con FISMA PCR están en concordancia con la ley de FISMA de Estados Unidos. Ahora sí, voy a ir rápidamente a contarles algunas cuestiones generales del add-on de FISMA. El add-on de FISMA es voluntario. Recuerden que tanto Global Gap como los add-ons son voluntarios. En este caso, la ley de FISMA es lo que es obligatorio para el productor, y el add-on, Global Gap más el add-on, le dan la herramienta para cumplirlo. Lo pueden usar productores que exportan a Estados Unidos y productores que aún no exportan a Estados Unidos, pero que quieren ir preparándose para exportar a este mercado. El certificado de aseguramiento integrado de fincas es obligatorio, no se puede hacer el add-on solo, porque el add-on solo tendría ese poquito más que pide FISMA que no pide Global, no sería útil. Esto es un complemento, el productor tiene que aprobar IFA para agregar el add-on de FISMA. Los resultados de la auditoría realmente demuestran al comprador cuál es el estado del productor en cuanto al cumplimiento de la ley, y cuando hayan algunos requisitos en la ley que no sean obligatorios, en lugar de debe hacer, ustedes van a leer puede hacer. Lo aclaro porque han habido algunas confusiones sobre eso. Tanto la norma IFA versión 6 Smart como la norma IFA versión 6 GFS, ambas pueden ser utilizadas junto con el add-on de Global Gap, que esto es algo, con el add-on de FISMA, que esto es algo que nos preguntan un montón, como actualmente pasa con versión 5.2 y versión 5.4.1. En este caso, los productores lo que tienen que hacer es normalmente descargar la lista de verificación de FISMA y hacer su autoevaluación, hacer su plan de trabajo, implementar los cambios y luego llamar a la auditoría externa. Los proveedores son quienes, se habla un poco de los proveedores, las exportadoras en general, son quienes verifican que todos sus productores tengan la carta de conformidad de FISMA para asegurarse de que se está cumpliendo con la ley. Y los organismos de certificación tienen que, por un lado, habilitarse para hacer las auditorías, y por el otro lado, una vez que realizan las auditorías, tienen que evaluar si el productor cumple para dar un dictamen de esa auditoría y darle una carta de conformidad al productor. Los add-ons no tienen certificados, tienen cartas de conformidad. El organismo de certificación es quien emite la carta de conformidad al productor. ¿Qué productos están cubiertos por esta ley? No todos los productos están cubiertos por esta ley. La definición para la FDA es que solo la parte cosechable del producto, del cultivo, es lo que está cubierto por la ley, y se enfoca principalmente en productos frescos, no en productos que vayan a recibir algún tipo de paso, de tratamiento que vaya a reducir la carga bacteriana. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, qué cultivos se aplican o no, o son alcanzados o no por la ley tiene una parte en la que especifica cuáles productos no están alcanzados por la ley, que son los que en general se consumen siempre cocidos. Una aclaración: la ley de FISMA incluye los brotes, lo que es la producción de brotes comestibles. Recuerden que Global Gap, aseguramiento íntegro de fincas, no certifica brotes comestibles. Entonces, en caso de que sean un productor que produce brotes comestibles, tendrán que aplicar toda la ley, pero no van a poder certificar Global Gap porque no está dentro de nuestra lista de productos.
Hay algunas excepciones, como les decía, de productos que no están alcanzados por la ley, por ejemplo, aquellos productos que siempre se consuman cocidos, no van a estar alcanzados por la ley, todo lo que sean granos, por ejemplo, no va a estar alcanzado por la ley, y los productores muy pequeños. Un productor muy pequeño, para la ley de Estados Unidos, se considera un productor que vende menos de $25.000 por año en promedio de los últimos 3 años. Yo acá en la presentación les dejo el link a la página web de la FDA, donde tienen el listado de los productos alcanzados y de las excepciones para Estados Unidos. Igual de nuevo, cualquier duda me cuentan y les voy ayudando, les voy respondiendo al final. Ahora sí, ¿cuáles son los documentos normativos del add-on, del FISMA PCR add-on? Siempre que haya un módulo add-on, van a encontrar unas reglas específicas o reglamento general para el add-on. Estas reglas son lo que más vamos a hablar ahora, pero son mandatorias, son obligatorias para el productor. Va a haber una lista de principios y criterios, como se llaman ahora, lo que antes le decíamos puntos de control y criterios de cumplimiento, y una lista de verificación asociada donde van a tener los requisitos que tienen que cumplir, y en el caso de FISMA, como les mencioné antes, hay una guía para el cumplimiento del add-on, que es lo que antes estaba en los anexos 1 y 2 de versión 1.3 de FISMA. Ahora en versión 2 hay una guía que habla de específicamente los temas de agua precosecha y de fertilizante orgánico. Algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta para el registro: tienen que tener en cuenta que los productores que vayan a querer agregar el add-on de FISMA a su certificación de IFA, tienen que obligatoriamente haber declarado a Estados Unidos en sus países de destino para el certificado de Global Gap, porque recuerden que el auditor va a evaluar el cumplimiento de los requisitos en destino de los países que el productor declara. Entonces, es obligación que el productor haya declarado a Estados Unidos en sus países de destino para aseguramiento integrado de fincas, para poder hacer el add-on de FISMA PCR. FISMA está disponible para las opciones 1 y para las opciones 2, y también para las opciones 1 con sistema de gestión de calidad. Recuerden que hay algunas reglas particulares, como que el mismo organismo de certificación que audita Global Gap, aseguramiento integrado de fincas, tiene que auditar FISMA. Estas auditorías se hacen en conjunto, y sobre el proceso de auditoría se cumplen las mismas reglas habituales de Global Gap. La evaluación de FISMA tiene un ciclo de 12 meses, el productor tiene que hacer una autoevaluación antes de que haya venido el organismo de certificación, y las auditorías se tienen que realizar, las externas, por el mismo organismo de certificación, en el mismo momento del ciclo. Esto es solo para que les quede la información en la presentación. Recuerden que los auditores internos tienen algunas particularidades en cuanto a su nivel de formación. Los auditores internos del sistema de gestión de calidad tienen que haber tomado un curso oficial de PCA, que es un curso de mínimo 8 horas. Este curso lo puede dar solamente un entrenador registrado, que es como soy yo, por ejemplo, un lead trainer. Ahora, en cuanto terminemos, le vamos a contar cuál es el próximo curso que tenemos organizado para esto, pero este es el curso oficial de formación para auditores. El auditor interno de la finca, que es el que antes llamábamos inspector interno, ahora en versión 6 también se lo llama auditor interno, tiene que tener un curso también de PCA, que puede ser el curso oficial que les estaba mencionando anteriormente, o puede ser un curso completo de 8 horas dictado por alguien que tomó el curso oficial. Yo acá les recomiendo tomar cursos oficiales, porque realmente hay una gran diferencia en cómo implementar los requisitos cuando la persona que va a implementar o que va a auditar conoce y tuvo un curso completo y adecuado. ¿Sí? Eso les vamos a contar un poquito más ahora al final. Las auditorías ya les mencioné que son anuales. Yo acá les dejo un poco de información para que les sirva para ustedes cuando se pongan a revisar. Recuerden que hay auditorías anunciadas, hay auditorías no anunciadas, podrían haber auditorías a distancia, como pasó durante el COVID, pero esto en situaciones súper excepcionales y solamente con la versión de Global Gap no reconocida GFCI. En el caso de versión 6
Las auditorías a distancia se pueden hacer solamente con la versión 6 Smart, y hay algunas posibilidades, que esto siempre estuvo disponible, pero en general antes de la pandemia no se utilizaba. Hay posibilidad de tener una etapa fuera de sitio y una etapa en sitio, una parte documental previa a la visita del auditor a campo, y una visita completa a campo para revisar todo lo que sea de inocuidad. Esto, en la versión 6 de Global Gap tenemos un nuevo sistema que se llama Audit Online Hub. No se compliquen mucho con esto, pero se los quería mencionar solo en caso de que estén leyendo y encuentren que habla de AOH y no sepan de qué les están hablando. Audit Online Hub es la nueva herramienta en la que los auditores van a hacer las auditorías y toda la información va a quedar disponible de manera online. Con respecto al tiempo, a la duración de la auditoría de FISMA, el mínimo es de una hora extra al tiempo de la auditoría de IFA habitual, pero este tiempo se va a extender dependiendo del tamaño de la finca y dependiendo de la complejidad de las actividades de producción. Esta extensión del tiempo de auditoría depende del organismo de certificación definirla. En cuanto a lo que son las opciones 2 o las opciones 1 con sistema de gestión, hay algunas particularidades que no vamos a entrar en detalle ahora, pero se los quería dejar acá escrito, que tienen que ver con que el organismo de certificación, el auditor, tiene que revisar las calificaciones de los auditores internos de finca y de los auditores internos del sistema de gestión de calidad. Con respecto al proceso de certificación, el productor aprueba con 100% de los mayores. En el caso de FISMA, PSR, no hay obligaciones menores, son mayores, y las que son recomendadas no se cuentan en la puntuación final. Con lo cual, el nivel de cumplimiento de FISMA PSR es aprobar con el 100% de los mayores cumplidos. Siempre hay una auditoría inicial. En la auditoría inicial el productor tiene 3 meses para corregir las no conformidades, porque ese productor todavía no está certificado, con lo cual se le da un plazo un poco más largo. Una vez que el productor ya está aprobado para FISMA, en las auditorías subsecuentes el productor nunca tiene más de 28 días para corregir las no conformidades. Quien toma la decisión de la certificación es una persona diferente a quien hace la auditoría, esto a nivel del organismo de certificación, pero se los cuento porque es importante. Esto es un principio que tiene Global Gap, que se llama el principio de 4 ojos. Se refiere a que una persona hace la auditoría, hace la evaluación, y otra persona revisa ese reporte de auditoría para dar un dictamen de si ese productor aprobó o no aprobó en función de los requisitos. Acá hay algunos datos de qué requisitos, qué documentos van a ser enviados al productor una vez que se toma la decisión de certificación. El productor tiene que recibir el informe de la auditoría de la DON, tiene que recibir un informe completo con los comentarios del organismo de certificación, tiene que recibir un resumen de los incumplimientos y tiene que recibir la carta de conformidad una vez que haya aprobado. Una vez que hay una decisión de certificación afirmativa, y quiere decir que el productor cumplió, ese productor va a recibir una carta de conformidad, si no, no va a recibir una carta de conformidad. Pero si el productor tiene cualquier tipo de problema con el certificado de IFA, no va a poder recibir la carta de conformidad de FISMA, porque les recuerdo, es un módulo complementario, no es un estándar en sí mismo. Acá hay algunas menciones sobre la carta de conformidad, y para ir cerrando, les quiero dejar los contactos donde estamos publicando toda la información. Tenemos toda la información publicada en nuestra página web, que es www.globalgap.org, de manera gratuita. Pueden descargar tanto la lista de verificación como la guía que complementa la versión 2 de FISMA, ya está disponible en español, eso lo pueden descargar en el centro de documentos. También en la página van a encontrar el generador de checklist para versión 6. En Instagram pueden encontrarnos como Global Gap. El mío, mi cuenta en la que estoy haciendo los vivos y compartiendo los videos es ale-pistagnesi, y también los invito a seguir al Instagram de etiqueta GGN, que es GGN-label, que es donde pueden ver toda esta nueva iniciativa para llegar al consumidor.
Tenemos 2 canales de YouTube, el de Global Gap, que es Global Gap 08, y el mío, que se llama Alejandra Pistagnesi, todo junto, que es donde estoy subiendo las grabaciones de los vivos, los webinars, y otros videos que les estoy dejando como material complementario, principalmente resúmenes de cambios de versión 6, fecha de transición, y otra información que mucha gente no puede tomar los cursos y esto les ayuda a implementar los cambios. Y en LinkedIn nos pueden encontrar como Global Gap y como Alejandra Pistagnesi. Acá creo que las chicas les van a compartir, ya les compartieron los links en el chat. Gracias, Karen. Si directamente hacen clic en el link, van a ir a la página que corresponde y se van a poder suscribir para poder ir recibiendo las novedades, ¿sí? Es una forma un poco menos formal que la que tenemos normalmente, pero que sabemos que está ayudando un montón a los productores y a los técnicos con tantos cambios y tantas novedades que cuesta leer todos los documentos apenas se publican, entonces tratamos de ir resumiéndoles las novedades y de publicarlas en estas redes. Yo con esto terminé, ahora sí vamos a dar lugar a las preguntas, y último les dejo este correo, que es el correo oficial para las preguntas técnicas. Juan y yo, o sea, todo el equipo de Global Gap, no podemos responderles las consultas desde nuestros correos particulares, ni desde mensajes privados de Instagram o LinkedIn, que yo sé que muchas veces nos escriben, y siempre tratamos de darles algún tipo de solución, pero muchas de las preguntas no podemos responderlas por nuestro proceso de respuestas formales, con lo cual los invito a enviarlas a standard-support@globalgap.org, y acá les dejo las redes, y vamos a leer las preguntas del chat. Karen, ¿querés que las vaya leyendo y las responda? Sí, por favor, Alejandra, adelante con Bien. la ronda de preguntas. Ahí voy revisando desde el principio, me dan un segundito. Bueno, la primera pregunta fue si realmente se inicia la versión 6 en enero de 2024. Para resumir, versión 6. Smart, sí, que es la que reemplaza la versión 5.2, 1 de enero del 2024. La versión 6, GFS, dependemos de la fecha de reconocimiento de GFSI, va a reemplazar a la 541 obligatoriamente 3 meses después de haber obtenido ese reconocimiento, que como les digo, lo vamos a estar compartiendo en las redes para que estén al tanto cuando hayan cambios, ¿sí? Hay una pregunta de Paula que dice, una vez reconocida la versión 6 GFS, si me faltan más de 3 meses para recertificar, ¿debo auditar nuevamente? No, esta pregunta es súper buena, Pau. Es una pregunta que nos han hecho mucho. Una vez que el productor recibe la auditoría y aprueba con la versión reconocida GFSI vigente, ese certificado tiene una validez de 1 año. No hace falta que el productor recertifique, ¿sí? Si el productor certifica versión 541 en diciembre de este año, la próxima auditoría reconocida GFSI la va a tener que hacer en diciembre del 2024. Su certificado va a seguir teniendo de validez 1 año y va a estar reconocido por GFSI durante todo ese año, porque al momento de la auditoría estaba reconocido GFSI. Ahí contame, Paula, si queda claro o si tenés más dudas. Ahí justo Juan te lo había contestado, no lo había visto, pero bueno, aproveché de hacer la aclaración para todos. Aura. Buenos días, si nuestro cliente nos realizó el requerimiento de certificarnos en IFA con versión 6, y para fin de año recibo mi auditoría de recertificación, la versión 5.2, ¿en qué versión debo recibir la auditoría no anunciada? ¿Qué me realizan entre junio y julio? La no anunciada siempre se hace con la misma versión que está el certificado vigente. Van a haber algunas particularidades en la transición de 5.2 a 6. Eso es algo que lo comunicamos a los organismos de certificación y los organismos de certificación a los productores. No es un tema tanto para que podamos charlar acá en el webinar, pero en general como respuesta al productor, la no anunciada se hace en la misma versión del certificado, pero de nuevo estén atentos a las comunicaciones, y como recomendación vayan implementando la versión 6 para no tener sorpresas cuando ya les toque obligatoriamente. Muchos productores nos están diciendo que están dejando como para último momento la implementación de los cambios, y ya hay productores que nos consultaron para pedir extensión
de los certificados porque no llegan a hacer los cambios de versión 6. No se dan extensiones de certificados por motivo de que el productor no haya llegado a implementar los cambios. Recuerden que la versión 6 ya se publicó el año pasado y están teniendo un periodo de transición de prácticamente 2 años, con lo cual eso no va a ser motivo para poder decir no llegué a implementar los cambios. Como recomendación, aunque no vayan a tener la auditoría en versión 6 ahora, vayan implementando los cambios para que cuando les corresponda versión 6 no tengan que salir corriendo a hacer todo junto, ¿no? Hay una pregunta que dice ¿qué significa GFSI? Es Global Food Safety Initiative, es el nombre de esta organización nucleada. Ahí Paula había respondido, muchas gracias Pau. Es una organización formada por los principales compradores y comercializadores de alimentos del mundo, que busca asegurar que hayan diferentes posibilidades de certificación por parte de los productores y manipuladores de alimentos, pero que cumplan con un mínimo de requisitos de inocuidad. Si lo buscan en internet, tiene una página, busquen GFSI, van a encontrar la página www.gfsi, van a encontrar una página con muchísima información sobre el tema, si es que les interesa. Básicamente, cuando un cliente les pida un estándar reconocido GFSI, y ustedes tengan otro, van a poder decir, mira, no tengo el que me estás pidiendo, pero tengo este otro que está reconocido, y debería el cliente aceptarlo como equivalente. ¿Sí? Para resumirles, es un tema un poquito más largo. ¿Qué significa HPSS? Bueno, ahí lo contestó Juan, gracias Juan. Es la sigla de Harmonized Produce Safety Standard, es el estándar de inocuidad armonizado de Global Gap. Ahí Juan dejó el link, muchas gracias Juan por contestar. Ya no se requiere un oficial de la FDA para que audite mi finca en FISMA, el mismo auditor de Global Gap lo realiza. En realidad, gracias Jessica por esa pregunta, está súper bueno para aclarar. La FDA no reconocía estándares de tercera parte hasta hace muy poquito. Entonces, ¿qué quería decir? Que aunque el productor haya implementado IFA y haya implementado FISMA-DON, podía recibir una auditoría de la FDA, de un auditor de la FDA, que los que les haya tocado esa auditoría saben que a veces es muy complejo, hay auditores que solo hablan inglés, es un poquito más complejo el tema. Ahora, desde que Global Gap más el add-on de FISMA PCR están reconocidos por la FDA, el productor que tenga el certificado de IFA y la carta de conformidad de FISMA PCR add-on, cuando reciba el pedido de información de la FDA y envíe esta información, va a darse por cumplido los requisitos y no va a recibir la auditoría del oficial de la FDA. Eso es el concepto del reconocimiento del add-on de FISMA más Global Gap para la FDA. De nuevo, ahí en este caso Jessica, si queda alguna duda, por favor envíame y te lo sigo aclarando. Acá Karen les dejó todas mis redes. Nos preguntan que indiquemos los valores de los cursos para auditores internos. Lo que es el curso de PCA, PCR Grover Training, que es el curso oficial que estamos organizando con TSI en este momento, ahora Karen creo que les va a compartir toda la información de cómo registrarse, cuánto cuestan y demás. Lo que son cursos de Global Gap, que no estamos dando ese curso de manera pública, siempre lo hacemos organizado con un miembro, como en este caso con TSI. Los que son cursos de Global Gap de auditor interno, no de PCA, PCR, Grover Training, pueden ir a la página web de Global y buscarlos en la academia, ¿sí? Acá hay una pregunta, cuando nuestro mercado es Estados Unidos y Europa, ¿se debe tener más de 2 modalidades? O sea, la GFS y la Smart. No, Jessica, si vos tenés la GFS ya cumplís con la Smart. Cuando tengan la edición reconocida por GFSI, ya cubren la no reconocida GFSI. O sea, es como que cumplen el más exigente de los dos, con lo cual no hace falta que certifiquen ambas ediciones, ¿sí? Con la versión 6 GFS se cubren las dos, en este momento la versión 5.4.1 se cubren los requisitos de la 5.2. De nuevo, si algo no queda claro de lo que estoy respondiendo, por favor me escriben de nuevo.
Un productor ya puede ir solicitando ser auditado con versión 6 GFS, con el productor de México que publicamos en las noticias. No, los productores que ustedes vean que publicamos como primer productor con versión 6 GFS, por ejemplo, que está muy buena esta pregunta porque nos hicieron un montón en las redes, es porque hay ciertas auditorías que hay que hacerlas como si fueran pilotos para poder tener la acreditación de los organismos de certificación y para tener el reconocimiento de GFSI. Entonces, si ustedes quieren hablar con su organismo de certificación para ver si su organismo de certificación está participando de estas iniciativas, lo pueden hacer, pero esos certificados que se están emitiendo en este momento para esos casos no están reconocidos por GFSI. Son solamente pilotos para poder ver cómo es a nivel de campo la auditoría y la certificación, ¿sí? Así que Mercedes, en este caso, si vos querés hablarlo con tu organismo de certificación para ver si ellos están participando de alguna de estas actividades, lo podés hacer, pero ese certificado no tiene reconocimiento GFSI hasta el año que viene, cuando GFSI nos dé el reconocimiento oficial, que claramente lo vamos a comunicar en todos lados. Jessica pregunta, ¿en FISMA PCR también se debe tener un plan de inocuidad alimentaria? Acá voy a hacer una aclaración. El plan de inocuidad alimentaria que pide FISMA no es obligatorio ni siquiera para la ley. La ley de FISMA habla de un plan de inocuidad alimentaria, pero aclara que no es obligatorio estar documentado, porque en realidad el plan de inocuidad alimentaria, se los voy a tratar de resumir un montón porque esto es bastante largo, es el conjunto de cumplimiento de todos los requisitos de la ley. La ley habla de fertilizantes orgánicos, de animales, de personas, de instalaciones, habla de un montón de temas, habla de, para cada uno de estos temas, cumplir con una evaluación de riesgos, con establecer medidas preventivas, con establecer medidas correctivas, con hacer monitoreos y con tener registros. El conjunto de toda esa implementación es lo que se llama plan de inocuidad alimentaria. Entonces, en un productor que no tiene Global Gap, no tiene nada, tiene que desarrollar cada uno de estos temas y termina armando un plan de inocuidad alimentaria. Pero no es obligatorio que se llame así y no es obligatorio que sea un documento aparte. Si el productor tiene Global Gap y tiene la DON de FISMA, tiene toda la información para demostrar ese cumplimiento. No se pide como tal un plan de inocuidad alimentaria. Y acá, de nuevo, no los quiero confundir, me cuentan si quedó claro, pero en el caso de FISMA se pide así porque está pensado en productores que no tienen nada, que no tienen buenas prácticas agrícolas, que no tienen nada hecho antes de empezar a implementar la ley. Esto es lo que vamos a ver en detalle en los cursos, en los 3 días de cursos que vamos a dar con TSI. Una pregunta más. ¿Cuándo estará pública la lista de verificación versión 6 en español? Ya está pública, hay que entrar al generador de documentos y elegir ciertas opciones sobre cuál edición quieren, para qué producto y demás, y la pueden bajar. Si no saben cómo usar el generador de documentos, en mis redes hay un video que explico paso a paso cómo usarlo, pero la lista de verificación versión 6 en español está disponible hace ya un montón de meses. La siguiente pregunta es si mi certificado Global Gap vence el 15 de marzo del 2024, ¿con qué versión me debo auditar este año? Este año, con la que esté vigente este año, si estás con 541, ya tuviste la auditoría seguramente en marzo del 2023 o antes. Este año no te auditas con nada. El año que viene te auditas con la versión o con la 6 Smart, si querés la no reconocida GFSI, probablemente con la 541, para la fecha que vas a tener tu auditoría, si querés la versión reconocida GFSI, y en cuanto tengamos el reconocimiento GFSI va a cambiar. Pero para marzo del 2024, si vas a tener la auditoría en marzo o en febrero del 2024, y querés la versión reconocida GFSI con la 541. Acá si alguno tiene alguna duda específica sobre su situación particular, puede escribir al correo de Standard Support con más detalles para recibir una respuesta oficial más específica para su caso, ¿sí? Y FISMA va a estar armado, no sé lo que quiste escribir acá, por favor, a ver quién es, Karen. Gloria mandó el mensaje, Gloria Monsalve.
Gloria, ¿podés aclarar tu última pregunta? Porque no se entiende lo que quisiste poner. ¿Sí? Por favor, así te lo puedo responder. Roberto pregunta, ¿qué tan relevante es el uso de diseño higiénico para la inocuidad de alimentos y estas certificaciones? A ver, lo que vos estás preguntando está más enfocado probablemente en manipulación de producto y está muy enfocado en lo que es el estándar de PHA, que en lo que es FISMA, PCR, que es para producción primaria. Pero lo que sí pide FISMA PCR, que es lo que pide la ley, es que no pide que necesariamente las instalaciones sean nuevas y estén diseñadas a nuevo, sino que lo que busca es que se minimicen los riesgos de inocuidad alimentaria a través de las instalaciones. Por ejemplo, que si el productor va a reparar una máquina en donde pasa producto cosechado, que la soldadura no deje lugares para acumulación de materia orgánica que no estaban antes de hacer esa reparación. Es de nuevo también un poco un tema largo y que lo vamos a ver en el curso. Si querés que te responda algo más específico sobre eso, volveme a escribir, Roberto, por favor, y te lo contesto. Mercedes pregunta, si un productor terciariza la manipulación, siendo él aún el responsable del producto final, y solicita FISMA, ¿tiene que tener auditoría FISMA-PCR a nivel de la finca y la planta de proceso PHA de manera obligatoria? Siempre lo que se evalúa es de quién es propiedad del producto al momento de la manipulación, al momento de la actividad. En este caso se considera un subcontratista a quien terciariza y le van a aplicar los mismos requisitos que si el centro de manipulación fuera propio. ¿Sí? Y no sé si hay alguna pregunta más acá. Sí. Actualmente está certificada con Global Gap, versión 5.2, más add-on TR4, y este año tenemos que certificar Global Gap versión 5.4.1 más add-on TR4. Bien, no sé ahí cuál sería la pregunta. Capaz que quedó una parte de la pregunta en otro lado, porque acá está como un comentario general, no sé a qué se refiere. No sé si hay alguna pregunta más, o si alguno de los que les respondí quiere preguntar algo más. Si no, Karen, te dejo a vos para que cuentes un poco las novedades, y antes de cerrar mi parte, agradecer de nuevo por la organización de esta actividad, y creo que vamos a tener una jornada súper interesante con los 3 días de curso, así que también invitarlos a sumarse, a los que puedan sumarse al curso. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Karen, a vos, así que te dejo para que comentes sobre esto. Muchísimas gracias, Alejandra, y nuevamente agradecer a todos su participación. Ya estamos en la parte final de este evento. Faltan 2 puntos pendientes. Queremos tomar una foto grupal para tener el recuerdo de este evento, y después voy a pasar a la imagen e invitación al curso privado que estuvo comentando Alejandra. Tenemos este curso privado que va a ser exclusivo para 20 personas que se quieran inscribir. Lo vamos a tener y lo vamos a llevar a cabo en noviembre, las fechas 3, 6 y 7. Si ustedes quieren conocer y ampliar su conocimiento de estos temas, indagar un poquito más, tener ya conversaciones más privadas con Alejandra, pues esta es la oportunidad en que puedan trabajar y poder asistir a este curso privado. Ahí en pantalla ustedes podrán ver un código QR. Este código QR ustedes lo pueden escanear ahorita e ingresan a más información del grupo. Ahí ya podrán ver, perdón, del curso. Ahí ustedes ya podrán ver más detalles de los temas que se van a ver en los 3 días. Y también va a estar el link, un formulario en el cual se pueden inscribir, nos dejan sus datos y nosotros con mucho gusto les enviamos ya los datos para pagar el curso y demás. El mismo tiene un valor de $220 americanos y se puede hacer pagos con transferencia, tarjetas de crédito y demás, para el pago que a ustedes se les acomode mejor. Bueno, el curso consiste en 12 horas, 4 horas por día, y el mismo va a llevar un certificado de participación. Entonces, si ustedes quieren impulsar sus conocimientos profesionales, mejorar la toma de decisiones con respecto a estos temas, este curso privado va a ser perfecto para que tomen esta oportunidad. Así que también les dejo en pantalla mi contacto. Ahí está mi número de WhatsApp, mi correo electrónico, por si tienen más dudas, me pueden escribir directamente o pueden
o pueden también pues escribirnos a nuestros correos corporativos info@tseurope.org o seguirnos en nuestras redes sociales donde también podemos responderles cualquier consulta y apoyarles ahí con lo que quieran. Entonces, sin más que decir, muchísimas gracias Alejandra, muchísimas gracias Juan Gabriel, muchísimas gracias a todos los participantes que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Es un gusto para nosotros traerles este tipo de información y eventos que sumen bastante a sus conocimientos técnicos. Así que muchísimas gracias, feliz día. Si ya no hay nada que agregar, podemos dar por finalizado este webinar. Muchas gracias, Karen, muchas gracias a todos. Chau, chau. Gracias a todos. Gracias. Buen día.